Bien, ahora vamos a trabajar con lo que se conoce la serie de Fourier, series y transformadas. Primero, la serie de Fourier se aplica a señales periódicas. Si tenemos, ¿no?, x de t periódica, obviamente tiene asociado un periodo t sub 0. Entonces se puede descomponer la señal x de t mediante lo que se conoce la serie de Fourier, que será igual a sub 0, que básicamente es el valor medio de la señal o el contenido de continua, y una sumatoria de señales relacionadas ortogonalmente, desde k igual 1 hasta infinito a sub k coseno de k omega sub 0t más un b sub k seno de nuevo de k omega sub 0t. Esto es lo que se conoce como la serie trigonométrica de Fourier, ¿no? Porque tenemos las relaciones de seno y coseno. Obviamente debe ser posible, y así lo es, obtener los valores a sub 0, a sub k y b sub k a partir de x de t, ¿no? Como habíamos dicho, a sub 0 es básicamente el valor medio y se calcula como 1 sobre t sub 0, la integral de menos t sub 0 medios a t sub 0 medios, o mejor dicho, se integra durante un periodo, en este caso se escoge alrededor del origen, y de esa forma se puede calcular pues el a sub 0. El a sub k es básicamente 2 veces sobre t sub 0 de menos t sub 0 medios a t sub 0 medios x de t por coseno de k omega sub 0t diferencial de t, y finalmente b sub k será igual también a 2 veces t sub 0 menos t sub 0 medios a t sub 0 medios. Esto significa que deben ser integrados en un periodo la señal multiplicado por seno de k omega sub 0t diferencial de t. Acá hay que recordar, ¿no?, las relaciones que existen entre el periodo y, bueno, la frecuencia. Todos sabemos que si tenemos un periodo t sub 0, en el caso de las señales, esto se conoce también como periodo fundamental, da origen a la frecuencia fundamental, que es la inversa del periodo. Entonces, esta se conoce como frecuencia fundamental o también el primer armónico, porque básicamente acá vemos que la señal x de t, que es periódica, ha sido descompuesta en una superposición de señales armónicamente relacionadas. Obviamente aquí omega sub 0 será pues 2pi f sub 0, y se dice que están armónicamente relacionadas porque las frecuencias de las componentes son múltiplos de la frecuencia fundamental, que en este caso estaría en unidades de radianes sobre segundo. Nosotros vamos a trabajar en el curso con las señales básicamente exponenciales complejas, con la serie exponencial compleja. De nuevo, tenemos el caso que x de t es una señal periódica. Si x de t es periódico, como siempre, se puede descomponer como una superposición de exponenciales complejas armónicamente relacionadas, como es el caso de acá. Esta es una forma de escribirlo. También podrían ponerlo en función de la frecuencia. Lo pongo de otro color, son completamente equivalentes, ¿no? Simplemente lo estamos colocando en función de la frecuencia. Entonces acá tenemos pues que una señal periódica se puede descomponer en una superposición de exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Esa forma de descomposición se calcula mediante el CK, porque todas las señales periódicas van a tener como, digamos, factor común esta exponencial. Lo que va a determinar cuál señal en particular estamos trabajando va a ser justamente el CK. Y el CK se calcula, ¿no?, con esta relación. De nuevo, se evalúa en un periodo. Esta integral se prefiere hacerlo alrededor del origen, x de t, e menos j 2pi k f sub 0t diferencial de t. Al integrar diferencial de t o al evaluar t, desaparece t y obviamente queda en múltiplos de la frecuencia fundamental, ¿no?, kf sub 0. De esta forma entonces podríamos obtener nosotros nuestra representación de la señal en el dominio de la frecuencia, que ese es el objetivo. Aquí estamos trabajando con señales básicamente periódicas. Primero, vamos a aplicar estas definiciones pues a una primera señal sumamente importante para nosotros, ¿no?, que es la función puerta. Entonces vamos a hacer nuestro primer cálculo de serie exponencial de Fourier, ¿no? Aquí vamos a colocar como ejemplo y suponemos que tenemos una señal periódica que está compuesta básicamente por esto de acá, digamos hasta acá, y estoy graficando solamente un periodo. Obviamente esto significa, o esta señal en realidad continúa. Los parámetros de esta señal x de t, pues si nosotros observamos solo este periodo de acá, todos coinciden conmigo que es básicamente una función puerta que tiene una amplitud a, que está centrada en 0 y tiene ancho tau. Entonces esta señal x de t podríamos escribirlo como una superposición de puertas desplazadas, y es usualmente la forma de escribir esta señal periódica. Puedo poner desde n menos infinito a infinito para no confundir con k, y tendríamos simplemente la puerta desplazada en múltiplos del periodo sobre su ancho. Entonces, esta es la señal periódica o tren de pulsos rectangulares.
para el cual nosotros debemos hallar su CK. Entonces simplemente aplicamos la definición. Decimos el CK para esta señal, que la llamamos CK de X, será, de acuerdo a la definición, la integral en un periodo de menos t sub 0 medios a t sub 0 medios. Ahora, si nosotros vemos esta señal se repite a sí misma, pero ¿qué pasa entre menos t sub 0 medios a t sub 0 medios? Justamente en ese intervalo tenemos solamente esta puerta. Eso es lo que colocamos, porque eso es lo que se ve básicamente en ese intervalo, e menos j 2pi k f sub 0t diferencial de t. Nosotros sabemos que esta señal básicamente será 0 en este intervalo y solo tendrá un valor de a en el intervalo de menos tau medios a tau medios. Eso hace que nuestra integral cambie, obviamente. Nuestra integral ahora es ckx 1 sobre t sub 0 menos tau medios a e menos j 2pi k f sub 0 diferencial de t. Esta integral ya es fácil de resolver porque es una exponencial. Al final el resultado que obtenemos es un resultado que ya se les mencionó en clase, que deben tenerlo siempre presente, es básicamente el siguiente. El CK de X en este caso será igual a la amplitud multiplicado por el ancho sobre el periodo, la función sin de pi k tau sobre t sub 0. Esta relación es sumamente importante, que representa cómo esta señal se representa pues en el dominio de la frecuencia. Recordemos que al final esto tiene que multiplicar a x de t por una sumatoria con la exponencial. Bien, entonces una vez que hemos obtenido el cálculo podemos graficar esta señal y lo vamos a hacer pues en nuestra consola de Python, como siempre lo hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, para que se observe. En este caso estoy en el símbolo del sistema, voy a ir a mi entorno. En mi entorno voy a activar, para que lo vean ustedes, en mi entorno voy a activar se activa, y ahora sí acá voy a iniciar el navegador, voy a colocarlo acá a un costado, y acá voy a colocar el Jupyter, y esto debe iniciarme pues dentro de mi entorno de trabajo la posibilidad de trabajar en Python y poder representar la señal. Voy a revisar, justamente acá ya está iniciando. Entonces acá nosotros vamos a ir, bueno, en este caso a trabajos, voy a empezar un nuevo trabajo acá que va a ser Python 3 e inicio pues el proceso conocido de importar primero las librerías para que se haga la gráfica inline. Listo, con esto voy a correr. Ahora fíjense que el objetivo nuestro es graficar simplemente el espectro, vamos a verlo acá, de esta señal, que es justamente esto. O sea, el coeficiente de esta señal, ya dado que tenemos que x de t es igual a una sumatoria de ck ej 2pi kf sub 0 t, ¿de acuerdo? Esto va del k menos infinito a infinito. En la introducción se les dio la idea básica de que si nosotros, por ejemplo, descomponemos esta sumatoria, igual puntos suspensivos, desde menos 2 sería c menos 2, e menos j 2pi, 2 veces f sub 0t, más c menos 1, e menos j 2pi, f sub 0, más c0, obviamente c0 porque en este caso t0 se anula la exponencial, más c1 e j2pi f sub 0t, más c2 e j2pi 2 veces f sub 0t, más puntos suspensivos. Entonces, en la primera clase, en la clase introductoria, pues se les indicó que básicamente la forma de ver esto es que a la frecuencia 2f sub 0, o si quieren a la frecuencia 2 veces omega sub 0, eso depende cómo lo vean en qué unidades, tengo este contenido de señal. Igual, a la frecuencia f sub 0 o a la frecuencia menos f sub 0 en realidad, por el menos que está acá,
tengo este contenido. Y así sucesivamente. O sea, en realidad nosotros lo que hacemos es graficar para múltiplos de omega sub 0, para múltiplos de omega sub 0 o para múltiplos de f sub 0. Ustedes deciden cómo lo grafican, o es en omega sub 0 o en f sub 0, los valores de los componentes calculados mediante esta relación. En general, esta relación es compleja, entonces se hace necesario dos gráficas, una gráfica de fase y una gráfica de magnitud. O sea, nosotros acá vamos a graficar la magnitud en realidad y acá la fase. Esto ya lo conocemos, sino que lo estoy colocando para recordar, ¿no? Entonces aquí, digamos, de alguna forma, pues tendremos algunos valores para las diferentes frecuencias consideradas. Aquí sería 0, aquí sería f sub 0 u omega sub 0, aquí sería de repente algún valor de 2f sub 0, acá 2 veces omega sub 0. Ya hemos dicho que ustedes consideren en qué dominio lo hacen, en omega sub 0 o en f sub 0. Bien, y así sucesivamente, ¿no? Entonces igual graficaremos la magnitud y graficaremos de alguna forma la fase. Eso es básicamente lo que hacemos. Obviamente nosotros vamos a utilizar el Python para realizar esto. Nuestra definición de esta función está en el dominio de K, ¿no? Donde nosotros el K lo vamos a decidir qué rango barremos. Por ejemplo, acá hemos decidido observar o ver de menos 2 a 2. Como estamos en el Python, este K podría ir de menos 10 a 10 para poder observar, pues, siquiera 10 armónicos, o de menos 20 a 20 para observar 20 armónicos y así. Esto significa que lo primero que tendríamos que realizar en el Python es básicamente, vamos a irnos acá, hacer un barrido de K, ¿no? Decimos K igual a np.arrange. Si quiero observar 20 armónicos de menos 20 a 21 por el tema de que solamente se toma como intervalo abierto, estaría tomando hasta 20. Para este caso de esta señal necesito definir el t sub 0. Podría ser que t sub 0 sea igual, no sé, a 10 milisegundos, ¿no? F sub 0 sale de ahí, que simplemente es la inversa de esto. Tendría que definir el tau, el ancho de esta señal, que va a ser una relación de t sub 0, que podría ser t sub 0 entre 4. Y aún más podría definir un valor de tiempo para hacer también la señal en el dominio del tiempo. T igual a np.range podría decir, bueno, un periodo en realidad de menos t sub 0 medios a t sub 0 medios, ¿de acuerdo? Asegurándome el ver en un periodo al menos 50 puntos. T sub 0 entre 50, o sea, voy a construir esta señal con 50 puntos. Eso es para verlo en el dominio del tiempo, que es irrelevante, pero sería interesante mostrarlo. Y luego definiría el CK que acabamos de calcular, ¿no? El CK que acabamos de calcular lo estoy definiendo así de la forma más sencilla. Y podemos observar acá, pues, que es igual a, también me faltaría de repente colocar una amplitud. 1 de repente, y acá el CK, de acuerdo a lo que hemos calculado, sería la amplitud por el ancho de la puerta entre el periodo por la función sync, por np.sync, que está definido en Python, kpi tau sobre t, pero el pi ya está por defecto, así que simplemente pondríamos k por pi, np.pi, por, no, el pi no va, disculpen, el pi no va, acuérdense, ya en la definición está el pi entre t sub 0. Y esa sería la definición de mi CK. Pero para esto hace falta la definición de la variable independiente K, porque el CK está en otro dominio, ya no está en el tiempo. Este tiempo que hemos definido lo vamos a usar para mostrar la señal en el dominio del tiempo. Pero ahora vamos a definir el K. Bueno, el K ya lo definimos, ¿no? Previamente lo hemos definido, así que no habría problema. Si ejecutamos esto, ya básicamente hemos calculado. Aquí me dice que f sub 0 no está definido allá. Aquí hay un error, miren, era t sub 0. Corremos esto y ya está, ¿no? Y hacemos lo típico de siempre, plt.stem. Graficaremos K
y el valor absoluto. Acuérdense que necesitamos hacer dos gráficas. Con esto estoy graficando básicamente la magnitud. Acá me dice que para que no haya problemas coloque useLine collection. UseLine collection igual a true, creo. Vamos a correr esto para que no se vea ese warning. Listo. Ahí tenemos, por ejemplo, esta señal que estamos graficando de menos 20 a 20. Se dan cuenta que esta es una señal discreta, por eso hemos usado stem. Solamente existe en valores enteros, que en realidad son valores múltiplos de la frecuencia. En este caso diríamos que aquí hay pues por ejemplo en 4 se anula, luego 5, 6, 7, en 8 de nuevo se anula, se hace 0 y así sucesivamente. Podríamos también graficar lt.stem k, np.angle ck y siempre el useLine collection igual true. Con esto nosotros tenemos pues la gráfica de fase. Miren acá, se les ha explicado que esta señal al ser real, ¿de acuerdo? Debería tener un espectro de magnitud que sea función par de la frecuencia, como es el caso de acá. O sea, si nosotros tomamos como referencia este eje de acá de 0, básicamente vemos lo mismo para este lado, lo mismo para este otro lado. En el caso de la fase, digamos que la fase debe ser función impar de la frecuencia. Y ustedes podrían, por ejemplo, decir que en este caso de esta señal es par de la frecuencia. Si ustedes observan, la fase acá es pi y acá es pi. Acuérdense que esto representa porque, digamos, en algunos lóbulos esto es negativo. Y nosotros podríamos tomarlo el negativo como que está multiplicado por menos 1. Y acuérdense que también en clase nosotros el menos 1 o puede ser pi o menos pi. En realidad nosotros podríamos asumir que esto es pi, entonces estos valores deberían ser menos pi porque representan el mismo número. Y así que de alguna forma esta gráfica sí cumple con la condición de ser una función impar en la frecuencia. Bien, entonces hasta ahora se les ha mostrado básicamente cómo se calcula una serie de Fourier de una señal bastante típica, que es altamente recomendable que ustedes la tengan, por así decir, en la punta de la lengua. Por favor, esta relación la tienen que conocer. No necesitamos, imagínense que ni siquiera he calculado acá la integral, ¿de acuerdo? No la necesitan realmente hacer. Esto debe estar ya recontra memorizado, conocido y entendido. Entendamos que, por ejemplo, para el caso del programa hemos decidido un t sub 0 cualquier valor arbitrario y hemos decidido que tau sea t sub 0 entre 4. Cuando nosotros tenemos estas relaciones, nosotros hacemos la división de tau entre t sub 0. Si nosotros hacemos esta división para estos valores, tendríamos lo siguiente. Este valor. Y este valor de acá me indica dónde ocurren los ceros en, digamos, la representación del dominio de frecuencia. Acá me está indicando que en 4 veces f sub 0 o en 4 veces omega sub 0, esta representación del dominio de frecuencia o coeficiente se va a hacer 0. Y eso es lo que hemos observado, ¿no? Si nosotros nos vamos ahora a nuestra representación en Python, veremos pues que la señal justamente en 4, ¿no? Aquí vemos 0, 1, 2, 3, 4 se hace 0, 5, 6, 7, 8, 4 y múltiplos de 4, ¿no? 4, 8, 12, 16, 20 se hace 0. Bien, espero que les sirva de inicio para que ustedes puedan graficar fácilmente con este, digamos, simple código los espectros de las señales periódicas que hayan calculado.